Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:19. El penalista Pablo Encalada visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Fabricio, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda su amplia audiencia en todo el país. Gracias a usted por la gentileza de conversar con nosotros en esta mañana. A ver, quiero empezar y le quiero pedir un criterio suyo desde su conocimiento jurídico a propósito de esta intención de llevar a juicio político al presidente de la República. Finalmente, la Comisión Ocasional retiró la causal de delitos contra la seguridad del Estado, consagrada en el 129, numeral 1 de la Constitución como causal para juicio político. Pero hubo una polémica porque allí se pretendió adecuar esa causal al 353, numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal que establece traición a la patria. Y esto generó mucha polémica. Usted habrá revisado. Finalmente la comisión decidió eliminar esto, pero mantiene la parte argumentativa que el presidente traicionó a la patria por el tema del narcotráfico, la mafia albanesa, etcétera. ¿Cómo ve usted ese escenario, doctor? Me parece que se eliminó el tema de traición a la patria, pero se mantiene esta tesis de que habrían cometido delitos contra la seguridad del Estado. Me parece que eso se mantiene. Cuando se filtró este borrador, ¿no es cierto?, el informe, yo presumía que ya iba a pasar esto, que lo iban a corregir, porque no tenía realmente ni pies ni cabeza las causales que se estaban presentando por parte de esta comisión de la Asamblea Nacional. Por cuanto el delito, la ley penal, esto es muy importante decirlo, la ley penal en cualquier Estado democrático goza de un principio que se llama el principio de legalidad. Y esto significa que la ley debe ser interpretada de manera literal y estricta. ¿Por qué razón? Porque por principio de legalidad los ciudadanos debemos tener la certeza de cuáles son los actos por los cuales nos podemos ir a la cárcel. Por lo tanto, si el Código Orgánico Integral Penal dice la persona que mate a otra se irá tantos años a la cárcel, uno sabe que si mata a otra se va a la cárcel. Por lo tanto, no puede ser interpretada de una manera extensiva, elástica, adecuar, ¿no es cierto?, la ley al hecho, sino que el hecho tiene que encajar de manera perfecta en la ley. Entonces, por lo tanto, lo que ha hecho la Asamblea en este punto es tratar de hacer una interpretación absolutamente extensiva, analógica, de los hechos para tratar de adecuar con este delito de traición a la patria. La traición a la patria es un delito que se comete en estado de guerra. No es que está bien, no puedes decir sí, el narcotráfico pone en peligro la seguridad del Estado, pone en peligro la vigencia misma del Estado de Derecho, sí es verdad. Pero esto, en términos quizás filosóficos, coloquiales, pero ya hablando en materia penal netamente, el delito de traición a la patria exige un estado de guerra. Entonces no cabe de ninguna manera esta fórmula que nos había planteado la Comisión de la Asamblea Nacional. Pero mantienen el otro, el de delitos contra la seguridad, delitos contra la administración pública, y mencionan concusión, cohecho, peculado. Yo decía en la mañana en mi comentario, a mí me parecía muy forzado el tema de traición a la patria, lo dije ayer. El otro tal vez es discutible porque, digamos, hay algunos elementos sobre los cuales se puede debatir el tema. Y quiero concentrarme en ese. ¿Usted cómo le ve esa segunda causal que finalmente es la única que ha incorporado la Comisión como recomendación? Sigue siendo antojada, ¿no? Y partamos del hecho, la ciudadanía debe tener claro que las responsabilidades, digamos, dos esferas de responsabilidad, la responsabilidad penal por un lado, que establece la Administración de Justicia, y por otro lado la responsabilidad política que establece la Asamblea Nacional. Sin embargo, por más que no haga falta, es verdad, no hace falta una sentencia condenatoria ejecutoriada para que la Asamblea Nacional pueda activar sus mecanismos de control político, eso es verdad, pero tampoco la Asamblea Nacional puede alejarse del todo del derecho. Y en este caso la Asamblea lo que está diciendo, básicamente, aunque modificó de alguna forma la recomendación final, lo que la Asamblea está diciendo es que el presidente de la República por omisión habría permitido o por omisión habría cometido estos otros delitos. Y realmente de la evidencia que se tiene, al menos de lo que uno puede conocer a través de los medios de comunicación, pues la investigación en Fiscalía es reservada todavía. Yo no encuentro realmente una relación directa en la cual nos haga presumir que realmente el presidente de la República haya participado de estos hechos o con su omisión haya permitido que se cometan estos delitos. Lo otro es que técnicamente yo no encuentro la fórmula para que los delitos de concusión, cohecho, se cometan por omisión. Las acciones que son punibles, los verbos rectores que se llaman de estos delitos, son recibir, exigir, aceptar dinero a cambio de un acto de sus funciones. Y esto requiere acciones. ¿Cómo recibo por omisión? ¿Cómo exijo por omisión? Entonces hace muy difícil que técnicamente se pueda sostener que efectivamente el presidente de la República
ha cometido estos hechos. O sea, habla de comisión por omisión. Sí. O sea, ¿cómo cometo el delito, en este caso de cohecho o concusión, que es, en términos morochos, pedir una coima, ¿ya? O entregar una coima? Pedirlo exigir en el caso de la concusión. Por omisión. Claro, es por eso lo digo, es muy difícil, claro, y la ciudadanía me dirá, pero ¿se pueden cometer delitos de comisión por omisión? Sí, pensemos en un homicidio. No sé, un salvavidas que está en una piscina privada, ve que una persona se está ahogando, y que no la rescata. Y no la rescata posible. porque no quiere mojarse, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se comete un homicidio por omisión. Pero estos otros casos, yo realmente no encuentro la fórmula para que se pueda cometer un delito de estos de concusión o cohecho puntualmente por omisión. Quizás el peculado sí, pero ahí entramos en otro problema, porque hay una norma en nuestro Código Orgánico Integral Penal que hace difícil esta interpretación, porque dice que los delitos de comisión por omisión no se aplican para delitos contra la administración pública, sino solo contra vida, salud, integridad física y alguno más. Correcto, doctor. Acá me envía una pregunta para el doctor Encalada, Wilson Benavides. Le envío un abrazo a mi colega y amigo. Me dice, ¿hay similitudes entre responsabilidad del presidente Lasso en caso Gran Padrino Encuentro con responsabilidad por influjo psíquico del expresidente Correa en casos sobornos? Todavía no, porque en casos sobornos lo que se determinó es que el expresidente Correa habría conocido y habría dispuesto estos actos, ¿no es cierto? No es que él simplemente se quedó impávido, no. Lo que se dice en la sentencia del caso sobornos es que había una estructura en su oficina para pedir estos sobornos a los funcionarios. Es decir, entonces el presidente Correa, lo que dice la sentencia es que ordenaba esto, ¿no es cierto? Ordenaba, conocía de estos pedidos de sobornos. En el caso de acá, no nos olvidemos otra cosa también que es muy importante, que hay que atenderlo. Y es que en el caso del presidente Lasso, está en investigación previa todavía. Es decir, el Estado, ¿no es cierto?, a través de sus órganos jurisdiccionales, de la Fiscalía, que es quien lleva la acusación, el Estado todavía no ha dicho que tiene presunciones respecto del cometimiento del delito. Esto es muy importante porque todavía estamos en una fase de investigación previa donde Fiscalía dice, estoy averiguando a ver qué pasa. Entonces, por lo tanto, a mí se me hace eso todavía que hace mucho más difícil que la Asamblea Nacional pueda establecer ya una causal de delitos de corrupción para la destitución del presidente. Ahora, aquí también hay una discusión. El propio 129 de la Constitución dice que la parte política se la puede llevar adelante y no será necesario el tema penal, el enjuiciamiento penal. Pero yo lo comentaba ayer en la tarde en el programa digital, es inevitable que ya en la práctica el tema político tenga vinculación con el penal o el penal con el político. O sea, si yo reviso la segunda causal del 129, donde me hablan de concusión, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, que son delitos contra la administración pública, seguramente la discusión política se va a adaptar a la norma penal, doctor. O sea, es inevitable. Sí, y está bien. No, uno no podría exigir que tenga que existir una sentencia condenatoria para que pueda haber el control político, porque si no, hasta que hay una sentencia condenatoria se acabará el gobierno, ¿no es cierto? Hasta que hay una sentencia condenatoria ejecutoria. Entonces, está bien, es verdad, no tiene que existir esta sentencia. Pero yo sí creo, aunque no lo diga la ley no lo prevé de esta forma, yo sí creo que tendría que existir por lo menos ya el inicio de un proceso penal. Es decir, que ya el Estado presuma a través de Fiscalía, presuma que, en este caso el presidente de la República, tiene participación en actos de corrupción. Me parece que el mejor ejemplo quizás es volver al caso del ex vicepresidente. Alberto, Jorge Glass. Jorge Glass. Pero ¿no es ¿qué pasó con Dajic? Si vamos al 95 inclusive, más allá de que era otra normativa, otra constitución, otra legislación, pero también pasó con Dajic. Pero me parece que con Dajic ya se había iniciado en ese tiempo. Ya se inició el proceso penal. No es cierto, se había iniciado ya con el autocabeza de proceso, claro. Lo había hecho. Pero volvamos a este tema más reciente, el caso del ex vicepresidente Glass. A él no lo habían enjuiciado políticamente, sino hasta cuando fue procesado y encarcelado. ¿No es cierto? Es decir, no antes cuando habían investigaciones, todo el mundo lo apuntaba con el dedo, pero hasta ese momento no hubo un juicio político, sino cuando inició el proceso penal. Entonces, a mí me parece que esto es un elemento necesario que hay que tomar en cuenta, porque ¿qué tal que Fiscalía decide que no hay nada que imputarle al presidente Lasso? ¿Cómo queda entonces este juicio político? Se queda sin ningún sustento y lo que ha primado es la arbitrariedad. Y el problema sobre esto no es que uno defienda al presidente o esté en contra del presidente. El problema de esto es que se crea inseguridad jurídica y lamentablemente en nuestro país no logramos inaugurar el Estado de Derecho. Le pongo un ejemplo, Fabricio, y a la ciudadanía. Hace 25 años, el presidente de ese entonces, Abdalá Bucaram, hizo todo para que lo voten. Y sin embargo, ¿cuál fue la causal que encontró
el Congreso de ese entonces, declararlo loco. Capacidad mental para Claro, recordar. declararlo loco, ¿no es cierto? Sí, sin Entonces certificado uno dice, de Lorenzo Ponce. Entonces uno dice, si después de 25 años seguimos forzando el derecho, interpretando las normas como sea, esto solo genera inseguridad jurídica que más adelante se dispara en contra de los que están interpretando. Una estas cosa cosas. adicional de este tema, el también jurista Cristofen Gallegos, que está en sintonía con nosotros, entiendo que desde Cuenca, discrepa con el doctor Encalada. Dice, la fórmula para imputar estos delitos es a través de infracción de deber en donde se puede hacer o no hacer algo, acción, guión, omisión. Lo importante es que se quebrante un deber institucional. Con esto alcanza para imputar estos delitos, dice su colega el doctor Gallegos. Sí, hay una teoría que se aplica, la teoría de infracción del deber, que también se aplicó en el caso del caso Sobornos, ¿no es cierto? Pero esta teoría de infracción del deber tiene que necesariamente haber una participación dolosa. Es decir, o sea, si es que yo voy a omitir ciertas acciones, lo hago de manera deliberada. Por ejemplo, yo sé que están pagando dinero, yo sé que se está contratando con sobreprecio y regreso a ver a otro lado, yo que tengo el poder de decisión sobre ese contrato y regreso a ver a otro lado para que se enriquezcan otras personas, ¿no es cierto? Ahí hay una infracción de deber. Pero ¿qué se está diciendo acá? Acá yo al menos no encuentro ningún elemento para sostener que el presidente Lasso miró para otro lado, ¿no es cierto?, o permitió que se hayan cometido estos delitos. Así que la participación dolosa es fundamental y tiene que haber una evidencia de aquello. Dos aportes adicionales. Luis Fernando Molina dice, la Corte Constitucional, tanto en el caso Glass cuanto en el de Yunda, determinó que no es necesario que se active la vía penal para activar el juicio político, sino que los hechos sean adaptables al tipo penal. Ya no es necesaria la investigación previa, porque lo que se juzga es la confianza en el primer mandatario, dice el doctor Molina. Sí, y es verdad, y yo insisto, no hace falta, digamos, la sentencia condenatoria. Pero yo lo que insisto es que tendría que haber un mínimo de elementos ya de la investigación para sostener estas causales. Y para mí, insisto, es un criterio personal, no está en la ley. A mí me parece que el inicio del proceso penal por lo menos ya habilita esta presunción de las responsabilidades. Yo creería que solo en ese caso, o a partir de ese caso, la Asamblea Nacional podría hacer un control político, porque por lo pronto, ¿qué tenemos? Hablemos ya, digamos, sobre los hechos. ¿Qué tenemos en relación del presidente Lasso en estos casos? Que un amigo, un amigo del cuñado tiene relación con la mafia albanesa. Eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué tenemos para presumir que el presidente Lasso tiene una participación directa en eso? Yo al menos no conozco. ¿Qué tenemos para presumir que estos señores, Luque, supuestamente el cuñado del presidente, estaban reportando al presidente Lasso sobre, no sé, venta de cargos públicos, repartos de dinero? Hasta ahora no hay eso, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, sin esos elementos me parecen forzadas estas interpretaciones. Y una cosa más, su coterráneo lojano, Eduardo Espinosa Fernández, que también me escribe, dice, responsabilidad política en delitos de corrupción no debe ser analizada desde normas penales. La responsabilidad política del presidente es evidente cuando a sabiendas de los actos corruptos de sus subalternos no hizo nada, o dejar que los corruptos que despidan a los servidores públicos que le hicieron conocer estos actos, dice nuestro oyente. ¿De dónde tenemos esto? ¿Hay evidencia de aquello? Yo al menos no he conocido. ¿Hay evidencia de que el presidente Lasso sabía que el señor Luque estaba haciendo, no sé, vendiendo cargos públicos? Porque también es difuso. ¿Cuál era realmente la participación del señor Luque, que digamos es el foco de la investigación del caso Gran Padrino, porque él era un funcionario público y supuestamente a partir del cuñado del presidente de la República? Si es que hubiera más elementos, la Fiscalía ya debió haber iniciado un proceso penal y con esos elementos quizás hacer un ejercicio de control político. Pero por lo pronto, insisto, desde mi punto de vista, no se adecúan estos hechos. Correcto, doctor. Y en la parte final, sé que usted aspira a ser vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en binomio con la actual presidenta de este gremio. ¿Hacia dónde justamente apuntan en el colegio? Gracias, Fabricio. Efectivamente, he recibido la generosa invitación de la doctora Yolanda Yupangui, quien es la actual presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, quien me ha pedido que sea su binomio, que la acompañe para ella aspira a la reelección, yo aspiro a ser el nuevo vicepresidente del Colegio de Abogados, y esta aceptación, digamos, esta generosa invitación que me ha hecho, yo la he aceptado porque me parece que el gremio profesional de los colegios de abogados de Pichincha es quizás, junto con el de Guayaquil, el gremio profesional más importante del país. Por lo tanto, creo que esta es una plataforma importante para, en primer lugar, poder servir a nuestros agremiados, que son la razón de ser del colegio, pero en segundo lugar, y lo que más me motiva a mí, es la posibilidad de poder interceder frente a los órganos de poder y la ciudadanía en busca de mejores servicios de justicia. Los abogados somos el medio
para la administración de justicia. Los ciudadanos acuden a nosotros y nosotros vamos hacia el sistema de justicia. Y nosotros no podemos estar impávidos frente a las deficiencias de este servicio público de justicia. Por lo tanto, creo que de esta forma, con esta fortaleza, siendo un gremio profesional tan fuerte como lo somos, creo que podemos incidir de manera positiva en busca de mejores servicios de justicia y en defensa de nuestros agremiados. Pero en este momento de particular dificultad para la administración de justicia, ¿hay esa posibilidad de que el Colegio de Abogados se convierta en esa voz que requiere la ciudadanía, que requiere la sociedad? Mire, Fabricio, yo creo que la ciudadanía me conoce. Yo he sido muchos años ya muy crítico de las lesiones a la independencia del Poder Judicial, de las metidas de mano en la justicia. Esta ha sido mi bandera, la independencia del Poder Judicial. Y creo que a partir de esta plataforma tendremos mucho más fuerza para levantar nuestra voz y que nuestra voz sea escuchada, de tocar puertas, de pedir reuniones. Nosotros, por ejemplo, aspiramos a poder participar de las evaluaciones de los jueces y fiscales. Es decir, tenemos una opinión porque somos unos actores fundamentales del sistema de administración de justicia. Entonces creo que a partir de esa fortaleza nosotros podemos incidir de manera positiva. Correcto. ¿Cuándo son las elecciones? El próximo viernes 10 de marzo. Correcto. Que tenga mucha suerte, doctor. Muchísimas gracias, Fabricio. Espero contar con el voto de nuestros colegas. Gracias al doctor Pablo Encarada, quien ha estado con nosotros, penalista, hablando sobre la noticia del momento, su posición respecto de el posible juicio político al presidente de la República, y también nos ha comentado, aspira a ser vicepresidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.